Lucas capítulo 7, en el versículo 36. Me gustaría leer toda la porción que veremos este día, del verso 36 al verso 50, y después orar y poner este tiempo en sus manos, en las manos del Señor. Dice así en el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a eso, Señor, a meternos a esta casa y ver la escena y ver cada personaje y ver lo que más que cualquier otra cosa nos quieres decir a cada uno de nosotros, Señor. Porque, Señor, yo sé que a cada uno de nosotros tú tienes una palabra para cada uno, Señor. Porque tú conoces nuestra necesidad, porque tú sabes quiénes somos, lo que pensamos. Y Señor, y tú nos has traído el día de hoy aquí para eso, para bendecirnos con tu palabra. Señor, háblanos, te lo rogamos. Señor, queremos estar atentos a ti, Señor, y que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Al principio de esta historia está la invitación que se acepta. En el versículo 36 dice que uno de los fariseos, más adelante lo identificaremos con el nombre de Simón. Y sí, Simón era un nombre muy común en esa época. Ya en la escritura hemos conocido a varios: a Simón Pedro, a Simón el Celote, a Simón de Cirene, lo conoceremos más adelante, pero este es Simón el fariseo. Y Simón el fariseo invitó a Jesús a comer, ¿no? Es lo que dice en el verso 36. Rogó a Jesús que comiese con él. Y es interesante porque, como ya leímos la historia, nos damos cuenta que este hombre no reconoce a Jesús como profeta, ni quiere ser cortés con un hombre importante. Yo creo que quería sentirse él bien consigo mismo, sentirse él importante, invitando a lo que, como hemos visto en la historia de Jesús y su ministerio, a un enemigo. Porque los fariseos todo el tiempo han criticado y cuestionado al Señor Jesús, y este hombre lo invita y dice en el versículo 36 que habiendo entrado a su casa, y sé que esto resulta muy sencillo, pero para mí representa muchísimo. Es Jesús aceptando la invitación, y ya había aceptado invitaciones de otras personas. Habíamos hablado de Mateo, de Leví
y cómo lo invitó a su casa y cómo su casa y la mesa estaba rodeada de publicanos y de pecadores, de gentiles. Pero ahora es un fariseo invitándole. Y bueno, ya había entrado a casas de otros pecadores, ¿no? Ahora, si el fariseo Simón me hubiera escuchado decir esa última frase, ya había entrado a casa de otros pecadores, hubiera defendido su fidelidad a la ley y a las tradiciones. Él no se considera pecador, pero sí reconoce a un pecador a la distancia. ¿Alguna pedrada? Porque de repente así somos, no nos consideramos pecadores, pero podemos oler el pecado a la distancia, podemos decir, ese es un pecador. Y Simón el fariseo así era. Pero bueno, ya había entrado a casa de otros pecadores. Y Jesús dice que se sentó a la mesa, y en el verso 36 al final esta frase pareciera que nos ubica en una mesa como la tuya y la mía que tenemos en casa, ¿no? Pero en realidad el original dice que se reclinó, y es que esa era la manera en que se comía en esa época. Las mesas, ¿no?, eran mesas pequeñas, ¿no?, y se ponían tapetes alrededor, cojines alrededor, y entonces la gente se acostaba, se reclinaba para comer. Con un codo, generalmente el codo del brazo izquierdo se apoyaban y la otra mano quedaba libre para entonces poder comer. Y entonces toma sentido que esta mujer está a sus pies llorando y lavando sus pies con sus lágrimas. Porque si fuera una mesa como la que nosotros utilizamos, sería muy raro que alguien se metiera abajo de la mesa, ¿no? Sino que los pies quedaban lo más lejos de la mesa. Y era común. Era bastante común que al estar los pies afuera se pedía a los siervos y esclavos de esa casa a lavar los pies de aquellos que estaban invitados a la mesa. Y esto, que la mesa sea corta, pequeña, que estén reclinados y que Jesús y todos los invitados tengan los pies al revés, explica lo que va a suceder después. La intrusa que incomoda. Mira lo que dice. En el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer no se le identifica en este evangelio de Lucas. Hay otras mujeres en los evangelios que hacen algo parecido a esta mujer. Ungen al Señor Jesús, muchas de ellas sobre la cabeza. Y dice que el perfume recorría todo su cuerpo, pero ninguna otra hace lo que ésta hace en esta porción. Algunos la ubican como María Magdalena, pero no hay ninguna referencia en Lucas para pensar que es esa la mujer. Simplemente dice aquí, era una mujer de la ciudad que era pecadora. Incluso ni siquiera se dice cuál era el pecado que había cometido. Algunos la clasifican inmediatamente como prostituta, pero Lucas no lo hace. Pero su pecado, estoy seguro que es lo que la lleva a ese lugar. Ahora, ¿notaste que dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora? ¿No? Interesante, porque a simple vista pareciera que el verbo está en pasado. O sea, era en pasado pecadora. Más adelante veremos a Simón diciendo es pecadora. Pero aquí se le describe como era pecadora, como si hubiera pasado en un tiempo atrás. Pero al investigar el verbo no está en pasado, solamente está en pretérito imperfecto. En un pasado que podría estar sucediendo todavía en el presente, o simplemente algo que sucedió en el pasado y que terminó en el pasado. Pero lo que trajo, si lo notas en el verso 36, lo que trajo y lo que hizo con eso, me muestra que venía con una actitud de gratitud y de adoración. Eso es lo que hace. Al saber que Jesús estaba ahí, seguramente esta mujer ya había escuchado hablar de Jesús, ya lo había escuchado enseñar, y todo un capítulo vimos a Jesús enseñando. ¿Te acuerdas qué es lo que enseñaba? El evangelio del reino de Dios. Y comenzaba diciendo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. ¿Recuerdas? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y la verdad es que estas tres, el inicio del
de la enseñanza del Evangelio del Reino pareciera que está, digámoslo así, ejemplificado en esta porción. Esta mujer viene al Señor Jesús sabiendo que está en esa casa y trae un frasco de alabastro, un frasco, un perfume, ¿no? Lo dice ahí. Ahora es interesante porque esta mujer se mete a la casa, ¿no? Y dices, órale, es una intrusa que se mete a la casa. O sea, ¿alguna vez alguien se ha metido a tu casa así de la nada, no? Raro, ¿verdad? Bueno, en la época, cuando alguien recibía en su mesa a personas importantes, en esa época y en esa cultura, había personas que entraban a la casa y se acomodaban alrededor de la mesa, pegados a la pared, viendo la conversación. Eso es raro, ¿no? O sea, que de repente estés comiendo en tu casa y un chorro de gente parada atrás de ti, escuchando qué dices, ¿no? Pero solía suceder, ¿no? Pero nunca se acercaban a los invitados como esta mujer lo hizo. Y lo hace. Yo creo que fue cautivada por lo que escuchó, se identificó tanto con el llamado de Jesús que se atreve a entrar a la casa de un extraño y hacer lo que sigue. Ahora, el frasco de alabastro con perfume, generalmente este era una dote, lo que el hombre daba a la familia cuando se llevaba a la hija, ¿no? Cuando se casaban. Y generalmente tenía el costo de del salario de una persona en todo un año. Alabastro me habla de un frasco que tenía que romperse, y al romperse tenía que usarse por completo. Y esta mujer tomó algo muy valioso, era tan valioso que incluso en la cultura se colgaba en el cuello, las mujeres se colgaban este frasco en el cuello, ¿no? Y de repente la vemos. Mira lo que dice en el verso 38. Y estando detrás de él a sus pies. ¿Y cómo se describe? Dice, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con aceite. Ahora, como ya dije, lo común es que el esclavo lavara los pies de los que estaban a la mesa. Eso era lo común. Se ponía un esclavo a hacerlo con agua. Y esta mujer está haciendo algo que es totalmente extraordinario. Sus lágrimas son tan abundantes que riegan los pies. ¿Lo ves cómo está escrito? O sea, sus lágrimas son tan abundantes que moja por completo los pies. Y me la imagino llorando tanto y mojando los pies que pareciera que se siente apenada. Ya los mojé, y agarra su cabello y trata de secar los pies del Señor con su cabello. Esto es algo extraordinario. Sus cabellos los suelta y con ellos seca los pies. El cabello en esa cultura representaba dignidad en la mujer, representaba su honor, su dignidad a los pies de Jesús. Esto es un acto de profunda humildad. Esta mujer está inclinada, tirada en el piso, mojando los pies de Jesús, llorando y secándolo con sus cabellos y sus besos. Comienza a besar los pies del Señor, son tan tiernos. Y dice aquí, y no cesaba de besar sus pies. Jesús lo describe así: no ha cesado de besar mis pies. Su perfume derramado a sus pies. Y esto no está descrito aquí, pero me lo imagino así, porque el perfume se ungía a las personas en la cabeza con el perfume. Pero es tanto como la mujer está conmovida de besar los pies del Señor, de llorar a sus pies, que pareciera que no tiene ni siquiera las fuerzas para ponerse de pie y soltar el perfume en su cabeza, sino que simplemente está ahí y lo rompe y lo echa a los pies del Señor. Hay una profunda gratitud en esta mujer. Tantas lágrimas, tantos besos. Lo más valioso que ella tenía, su dignidad y el frasco de perfume derramado en la parte más baja del cuerpo del Señor Jesús, en los pies. Esto nos dice mucho. Martín Lutero describe las lágrimas de esta mujer como agua del corazón. Wow, ¿no? Agua del corazón. Como si esta mujer estuviera abriendo su corazón por completo
y dejara que su corazón se derramara delante en los pies del Señor. No. La verdad es que solo un texto, para mi gusto, entona con esta historia, y es lo que expresa David después de haber sido sorprendido por su pecado. En el Salmo 51, si quieres acompáñame al Salmo 51. Creo que lo que estamos viendo aquí con esta mujer y Jesús es realmente una ilustración de lo que David expresó cuando él se dio cuenta que había pecado. Había pecado David de tal manera. ¿Recuerdas hace algunas semanas cuando hablábamos de juzgar a los hermanos? ¿Recuerdas? Leímos la historia de David y vimos su pecado. Había tomado por mujer a la mujer del vecino. No solamente eso, la embarazó, trajo a su vecino de la guerra, ¿no?, para que se acostara con su mujer y todos creyeran que era hijo de él, pero no. Este hombre era un hombre íntegro y lo único que decide David es matarlo, mandarlo como carne de cañón a la guerra, y lo mata, y había pecado. Después de que la mujer dice que pasó el luto, él se la llevó como su esposa, había pecado. Y Natán viene y lo confronta con una historia, lo vimos hace algunas semanas. Bueno, esto que está en el Salmo 51 es su reacción al pecado de David. Y mira lo que dice en el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es como si dijera: Señor, no hay nada en mí para poder decirte, Señor, ten piedad porque me he portado bien, ¿no? Sino ten piedad conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, dice David, mis rebeliones. En el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es como si David se diera cuenta lo sucio que está, y entonces clama a Dios diciendo: lávame, límpiame. Dice en el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta mujer es lo que estaba haciendo, reconociendo sus rebeliones, su pecado, y llorando a los pies del Señor. David lo dice: reconozco. En el verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David se va hasta el principio de su vida y dice: yo he sido pecador toda mi vida. Es como si nací así, nací siendo pecador. En el verso 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sabes? O sea, casi pudiera en mi cabeza esta historia, casi pudiera escucharla a ella balbuceando este salmo, a esta mujer, balbuceándolo y diciéndolo. Cuando llega aquí: tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, me imagino a esta mujer llorando y con este profundo adoración y humildad delante de Dios. Es como si nada estuviera más a su alrededor, sino solamente Jesús y ella. Pareciera que este es un momento íntimo para ella, y lo único que puede tomar del Señor Jesús son sus pies. Ninguna otra cosa más, solo sus pies, y besándolos. Mira el Salmo 51 en el verso 6 dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Dice David: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nadie podría decir esto si no reconoce que su corazón está sucio y que su espíritu ha sido un espíritu que solo lo ha inclinado hacia la maldad. En el verso 11 puedes escuchar a esta mujer incluso diciendo esto: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es el lugar que más he anhelado. Este es el lugar donde he querido estar. En el verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, le dice David, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y sí, esta escena, esta mujer tirada a los pies del Señor no es otra cosa más que alabanza. O sea, ¿no sería muy extraño que te hicieran algo así? ¿No te sentirías incómodo de que alguien besara tus pies todo el tiempo? ¿No te sentirías incómodo de que alguien los mojara con lágrimas y otras cosas tus pies y limpiara con su cabello tus pies? Entonces te sentirías muy incómodo, muy incómodo. Pero Jesús está tan cómodo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él merece esa alabanza, porque Él merece esas lágrimas, porque Él es el Salvador. Sigamos en el Salmo 51, en el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dice, los sacrificios de Dios son, ¿me ayudas a decir eso? El espíritu quebrantado. Al corazón, ¿qué dice? Contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Por eso el Señor Jesús no quita sus pies, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Esta mujer en profunda humildad, tantos besos, tantas lágrimas, secando sus pies, llorando, lamentando. Pero la escena es interrumpida por los pensamientos de Simón. Mira lo que dice en Lucas capítulo 7. Porque Simón no dice nada, o más bien dice para sí mismo, esto es, lo pensó simplemente. En el verso 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si acaso fuera profeta, sabría quién le está tocando y qué clase de mujer es, que es pecadora. Para este hombre, dice en el verso 39, vio esto el fariseo, vio, ¿no? Si fuera profeta, ¿sabes? Quizás este hombre llevó a Jesús para ponerlo a prueba y para él Jesús reprobó el examen. Lo está tocando una mujer pecadora, que no sabe que es pecadora. Pero sabes, déjame jugar con esta palabra. ¿Vio esto el fariseo? ¿Vio? ¿En serio vio? Estamos a punto de ver que en realidad Simón está ciego y no ha visto nada, no ha visto quién es Jesús, no ha visto el corazón de esta mujer y no ha visto su propio corazón. En realidad me resulta chistoso que diga vio esto el fariseo y entonces dijo esto. No ha visto nada. En realidad está ciego a la realidad. Y estamos en el verso 40. Jesús da la enseñanza que trae la verdad y dice así. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Y me imagino a Simón, órale, va a enseñar algo. Muy bien, porque Simón no sabe que Jesús ha escuchado sus pensamientos, porque es evidente que a través de la historia nos damos cuenta que Jesús escuchó el pensamiento de Simón. Y sabes, Jesús escucha el pensamiento de todos nosotros, y dices, uy, qué miedo. Pues sí, qué miedo, pero al mismo tiempo qué confianza. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que soy. Y entonces no tengo que venir a decirle, Señor, pues yo soy. Y dicen, no, Él sabe lo que eres, Él sabe lo que piensas. Y Jesús enseña a partir de lo que ha escuchado en el corazón de Simón. Y Simón dice, di, maestro. Verso 41 dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó, ¿qué dice? A ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. La historia es muy simple. Un hombre debe 500 denarios. Un denario es el salario de un día de una persona, o sea que esto es el salario de una persona en 1 año y medio, más o menos. Otra persona le debía 50 salarios. Ese es el trabajo de 1 mes y medio. Hay una gran diferencia en esto. O sea, lo que ganas en 1 año y medio es muy distinto a lo que ganas en 1 mes y medio. Las deudas eran muy distintas. Uno debía mucho, el otro debía poco. Hay una gran diferencia en la cantidad, pero no hay diferencia en que los dos son deudores.
y los dos no tenían con qué pagar, y los dos merecían ir a la cárcel hasta que paguen, pero el acreedor dice: los voy a perdonar a los dos. Wow, eso es misericordia. Eso es misericordia. No les voy a dar lo que merecen. ¿Sabes qué? Los voy a perdonar. Y luego entonces Jesús, después de contar la historia, viene la pregunta: ¿cuál le amará más? ¿Cuál estará más agradecido, Simón? O sea, ¿cuál piensas que le va a amar más al acreedor y va a estar profundamente agradecido? Porque a los dos los perdonó. A los dos los perdonó. Y me encanta la respuesta de Simón, porque Simón dice: pienso, ¿no? Supongo, ¿no? Yo creo. O sea, esta respuesta no necesita sino decir: al que se le perdonó más y ya. Pero Simón como que todavía está reservado, pensando: ¿qué es lo que quiere decirme con todo esto? ¿No? Supongo que el que le perdonó más. Simón responde con una suposición, como no queriendo comprometerse, porque no sabe hacia dónde va Jesús, porque no sabe que Jesús le oyó, o más bien que lo cacharon y lo único que quiere es despistarlos. Bueno, supongo, ¿no? Supongo, alguna vez te han cachado así, ¿no? Y empiezas a decir cualquier palabra como para despistarlos. Me encanta el Señor Jesús. O sea, porque el Señor Jesús le dice: rectamente has juzgado, rectamente has decidido, ¿no? Y no le reclama nada al saber que este hombre pone una suposición en algo que es tan lógico, sin decir más, ¿no? O sea, yo podría poner ahí de Jesús a Simón: no te hagas, ¿no? O sea, por Dios, yo sé lo que tú piensas, pero no, el Señor dice: rectamente has juzgado, y comienza a explicar. Y la explicación se la da a Simón, pero él está viendo a esta mujer. En el verso 44 dice: vuelto a la mujer, le dice, es como te voy a decir, ¿no? Como dicen, te voy a decir Juana para que me entiendas, Chana, ¿no? O sea, te voy a decir a ti, Simón, pero yo quiero estar viendo a esta mujer, porque esta mujer necesita escuchar estas palabras. Y entonces Jesús comienza a decirle: no me diste agua para mis pies, no me diste ni siquiera un beso. Estas dos cosas eran algo tan era hospitalidad, simplemente cortesía. Cuando llega alguien a tu casa, en ese tiempo, en ese lugar, en esa cultura, llegaban con sandalias en sus pies, todos llenos de tierra. Lo más lógico y como cortesía era poner agua para lavar sus pies. Y un beso, simplemente un beso en la mejilla, ¿no? Dice: no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no me ungiste. Lo común era que se ungiera a cada persona que llegara con aceite de olivo, y muchos dicen aceite de olivo barato, ¿no? Porque digo, tienes muchos invitados durante el año, entonces pues nada más le echas un poquito y ya, ¿no? Pero Jesús le dice: no me ungiste con aceite, cosas que debiste haber hecho solo por cortesía. O sea, Simón, ni siquiera tienes la cortesía que esta mujer tiene para conmigo. Es lo que le está diciendo. Qué fuerte, ¿no es así? Porque siendo fariseo, sintiéndose justo, sintiéndose religioso, que él merecía algo, de repente escuchar: hey, o sea, ni siquiera me diste un beso, ni siquiera lavaste mis pies, ni siquiera me ungiste, y esta mujer ha estado llorando y mojó mis pies y los secó con sus cabellos y no ha dejado de besar mis pies y me ungió los pies con su perfume. Y entonces dice esto en el versículo 47: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y este versículo es necesario explicarlo, porque a simple vista pareciera porque lo amó mucho a Jesús, entonces Jesús la perdonó. Pero en realidad es simplemente una palabra la que cambia el sentido a esta frase. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, por eso amó mucho. En otras versiones dice: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. En la NTV dice: por eso, porque sus pecados han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. En la del lenguaje actual dice: me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. Y entonces entiendes las lágrimas de esta mujer. Y entonces sí me imagino a esta mujer balbuceando el Salmo 51, diciéndole al Señor: Señor, lávame, Señor.
Límpiame de mi maldad, Señor. Crea en mí un corazón limpio. Dame un espíritu recto dentro de mí. Señor, te hubiera traído un sacrificio, pero sé que no quieres holocaustos porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Esta mujer llegó ahí porque habían sido perdonados sus pecados. Y habían sido perdonados sus pecados de tal manera que ella ama mucho. No es que ella lo amó demasiado a Jesús y Jesús le perdonó, no. Hay gratitud y adoración en la escena porque ha recibido su perdón. Un comentarista, Warren Grisby, dice: no podía ocultarlo ella. La mujer pecadora confió en Cristo y Él la salvó y ahora quiere expresar su amor por Él. La fe verdadera no puede ocultarse. La fe verdadera se muestra en amor y adoración. Dice: Simón el fariseo estaba ciego, no podía verse a sí mismo, no podía ver al Señor, no podía ver a la mujer. Él no sabía la deuda que tenía. Y por eso Jesús contó esta historia. ¿Recuerdas cuando llamó Jesús a Leví, a Mateo? ¿No? Cuando llamó a Leví y de repente las personas que están a su alrededor comienzan a cuestionarle, decir: ¿cómo se sienta en la mesa de un pecador? ¿Cómo se sienta en la mesa de un publicano? ¿Cómo es posible que haga esto? Un poco como Simón el fariseo, ¿cómo se atreve a que esa mujer le toque los pies? Pero Jesús dice algo muy cierto: los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Dice: por eso he venido a llamar, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otro comentarista dice: en la Biblia vas a encontrar que mientras la gente trate de justificarse a sí misma, Dios no las puede ayudar. Pero cuando reconocen su necesidad, como esta mujer, y su propia culpa, Él puede salvarlos. Muchos de nosotros hemos sido testigos de esta verdad en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Él nos ha perdonado tanto. Él nos ha perdonado tanto. Cada pecado cometido, cada mentira, cada engaño, cada acción que no le honraba, cada mirada, el Señor la cargó sobre el madero y pagó por ella. Él nos ha perdonado y mucho. En ocasiones me preguntan a mí, ¿no? Oye, ¿fue difícil dejar lo que tenías en el momento en que le entregaste a Cristo? La fama y el dinero que tenías y esto, porque yo era rapero o algo así. Y me preguntan, ¿no fue difícil dejarlo? ¿No? Y para mí, dentro de mi corazón, la respuesta es no. No me costó nada de trabajo, porque cuando yo vi su misericordia, cuando yo vi que me perdonaba, ¿qué puedes hacer? Cuando Él ha perdonado todos tus pecados, cuando Él ha borrado todo y te ha dado una nueva vida, ¿qué? ¿Vas a regresar atrás? Si te ha dado una nueva vida. O sea, me imagino a esta mujer parándose de ese lugar y yendo a su casa y agarrando todos los cuadros que tenía en la casa que no glorificaban en nada, quizás algunos ídolos. O sea, como que sacó todo y juntó cajas afuera de su casa, todas llenas de cosas, y la gente preguntándose: ¿y por qué? Y dice: porque tengo una nueva vida. Porque tengo una nueva vida. Yo, como rapero, y habiendo viajado tanto y conociendo a tantos raperos en otros lugares, hasta en Alemania, Francia, Italia y demás, tenía una colección de discos de rap tan grande. Creo que era la mejor colección de rap, porque nadie había viajado tanto como yo en este circuito de rap. Entonces yo creo que tenía la mayor colección de discos de rap. Pero llegó un momento en el que nadie me lo pidió, nadie me lo dijo, pero vi toda esa pared llena de esos discos y lo único que vi fue mi ego exaltado y mi orgullo exaltado. Porque cada vez que escuchaba uno de esos discos, para mí era: yo rapeo mejor que este, yo rapeo mejor que este, yo rapeo mejor que este. Oh, este disco está, órale, sería bueno hacer una canción con él.
Y agarré todos y los rompí uno por uno. Paz, paz, paz. Los rompí todos. Y nadie me lo pidió. No te estoy diciendo que vayas a tu casa y hagas eso. Simplemente estoy diciendo, cuando Dios te perdona, todo comienza de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si me preguntas, ¿te fue difícil? La respuesta es no. Porque Él lo entregó todo por mí. Él lo rindió todo por mí. Se hizo hombre. Habitó entre nosotros y recibió el castigo que yo merecía. ¿Qué voy a hacer? Para darme vida, para decirme, hey Fermín, yo quiero estar contigo por la eternidad. Yo quiero que disfrutes de mi gloria. Yo quiero que estés conmigo por siempre. ¿Qué le vas a decir? Ahora, la verdad, no creo que tenga que ver con la cantidad de pecado o la gravedad del pecado. En serio. Yo creo que tiene que ver con que puedas ver tu pecado. Porque frente a Dios, todo pecado es pecado. ¿No? Tenemos esta idea, ¿no?, tradicional de que un pecado, no, pues ese sí es un pecadorzote, ¿no? Yo nada más peco, o sea, mentiras blancas, ¿no? Piadosas le pones, ¿no? Y dices, piadosa, no puede haber una mentira piadosa. Una mentira que agrade a Dios, ¿de qué manera? No tiene que ver con lo grave de tu pecado, con lo profundo de meterte en la pocilga, ¿no? No tiene que ver con la cantidad del pecado, simplemente tiene que ver con que veas tu pecado. ¿Por qué? Porque, hey, 500 denarios, 50 denarios. Este hombre fariseo había pecado. Y la Biblia me enseña, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. No unos cuantos nada más, sino todos han sido destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, 19 y 20 me dice, hemos puesto a todos bajo la ley para que todos estén bajo el juicio de Dios. Dice, para que todos sepan que no hay nadie que pueda justificarse por sus obras. Nadie que pueda justificarse por lo que Él ha hecho. El único que puede justificarte es el Señor Jesús. La mujer puede ver. El fariseo no puede ver. ¿Tú puedes ver? ¿Tú puedes ver? No importa que tengas muchos años en semilla o muchas semanas o meses en semilla, ¿puedes ver? Porque si en algún momento nos identificamos más con el fariseo, sin vernos a nosotros, pero viendo el pecado en otro, o quizás estás por primera vez aquí y te pregunto, ¿puedes ver tu pecado? ¿Puedes ver la realidad? Jesús fue paciente con ambos, con el fariseo y con esta mujer, y está dispuesto a sentarse con ese fariseo a la mesa, y está dispuesto a perdonar. Y entonces en el verso 48 está la afirmación que se necesita. Dice en el verso 48, y a ella le dijo, imagínate, todo esto se lo dijo a Simón, viéndola a ella, pero ahora hay una palabra para ella. Y a ella le dice, tus pecados te son perdonados. Wow, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto necesitamos escuchar esto? Aun cuando ya hemos orado, llorado, adorado, hemos venido con gratitud al Señor, ¿cuánto necesitamos escuchar del Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. Escúchalo una vez más. Tus pecados te son perdonados. ¿No es increíble? O sea, la mujer sabía que habían sido perdonados sus pecados, por eso amaba mucho, lo dijo Jesús. Pero Jesús lo vuelve a repetir, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de nosotros nos sabemos perdonados, pero arrastramos tanto del pasado y decimos, no, es que hice todo esto, es que hice todo esto? Y nos lo traemos al presente una y otra vez. Pero el Señor Jesús una vez más te dice, hey, tus pecados te son perdonados. Yo he perdonado cada uno de tus pecados. Yo he perdonado tus pecados. Escúchalo. Deja que pueda llegar a tu corazón. En el verso 49 entonces los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿No?
Y sí, es la misma pregunta que se hacen cuando al paralítico al paralítico lo bajan en la casa, ¿recuerdas? Y que Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y ellos preguntan, ¿cómo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y dice, para que veas que hay poder en mí para perdonar pecados, voltea a ver al paralítico y le dice, toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Y vete a tu casa. Y Jesús muestra que tiene poder tanto en lo físico como en lo espiritual, y esta mujer lo que necesitaba era algo espiritual. Simón y sus cuates no lo ven, no lo pueden ver, no lo ven. Oh, cuando veas tu necesidad, cuando veas cómo le has ofendido a Dios, cuando tú veas tu necesidad, cuando tú veas cómo le has ofendido, no te dará pena entrar e interrumpir y llorar a sus pies y derramar tu adoración a Él. No te va a dar pena. La verdadera fe no puede ocultarse. La verdadera fe se demuestra con amor y adoración. Y me encanta porque el Señor Jesús sabe que todos están diciendo, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y no se mete en discutir con ellos, sino que ese es el momento íntimo con esta mujer. Él está viéndola a ella. Además de decirle, tus pecados se son perdonados, voltea a verla y le dice de nuevo a ella, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es cierto, la Biblia dice eso, que no es por obras para que nadie se pare el cuello delante de Dios, sino es por fe. Dice, y esto es un don de Dios, es por gracia. Es por gracia. Él está dispuesto, como ese acreedor que le debían 500 y 50 denarios, a decir, voy a mostrar misericordia y te voy a perdonar. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Shalom. Ten prosperidad y paz a donde quiera que vayas. Los cristianos de antaño iban a los pies de Jesús, lloraban, quebrantados. En algunas iglesias a esta plataforma le llamaban altar, ¿no? Y cuando el pecador estaba arrepentido, venía al altar y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Y después de que se paraban de ese lugar, eran llenos de una profunda sensación de paz. Y salías de ahí libre. El cristiano de ahora, veces prefiere una consejería. Oye, ¿me puedes dar una consejería? ¿Puedo platicar contigo? ¿Por qué no volvemos a ser como los cristianos de antaño y lloramos nuestro pecado? Y vienes a Jesús quebrantado, reconociendo tu pecado. Termino con esto. John Corson dice esto acerca de este pasaje. Dice, la razón por la que Jesús puede decir esto a la mujer, tus pecados te son perdonados, ¿no? Tu fe te ha salvado. A esta mujer que besó sus pies, que los enjugó con sus cabellos y los ungió, es porque Judas lo va a besar, traicionándolo en el huerto. Porque otra mujer, adelantándose a su sepultura, lo iba a ungir con aceite en todo su cuerpo. Por eso Él puede decir eso, porque Él murió y resucitó. Porque murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Porque Él, que no conoció pecado, en un instante se volvió pecado y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Si nosotros disfrutamos de paz, es por lo que Él hizo. Si el día de hoy sales de aquí disfrutando de su paz, es por lo que Él hizo. No por lo que he dicho y porque, sino porque Él te ha salvado. ¿Entiendes? Porque Él murió por ti. Y si estás acá, no es casualidad. Dios quería que escucharas este mensaje. No tengo ninguna duda. Y si estás acá y has venido por mucho tiempo y te ves como el fariseo, necesitas arrepentirte.
Y si te sientes como un fariseo, ¿no? Como este fariseo que al principio de la historia me dice, era pecadora, y tú dices, no, es pecadora. O cuántos batallamos mucho con eso. Sobre todo cuando hemos tenido un problema matrimonial y de repente tu cónyuge te dice, perdóname, ¿no? Perdóname porque lo que he hecho y Dios me ha mostrado que tengo que venir a pedirte perdón. Y de repente uno piensa y dice, no. O sea, quiere que lo perdone solamente para que vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Pero no, acuérdate, la verdadera fe no puede ocultarse. Se derrama a los pies de Jesús la adoración, se llora el pecado y se besan los pies del Señor Jesús.